todas las indicaciones, empecemos con los ejercicios y después hacemos lo que les había indicado, ¿sí? A ver, la hoja 8 está cargando. Como les indiqué también, ya está subido esto, ¿no? Vamos a trabajar ahora campos vectoriales. Campos vectoriales, al menos conmigo ya hicieron en el componente docente esta parte. Y bueno, de hecho, con la mayoría de profesores el tema de campos vectoriales ya han empezado. A ver, dice, dado un campo vectorial de R2 a R2, estudia la existencia del límite cuando X tiende a 0, 0. Entonces, miren, la existencia del límite de un campo vectorial nosotros lo vamos a estudiar con la existencia del límite de los campos escalares correspondientes. Entonces, una vez más, determinar que el límite existe o que tiene un valor es complicado, ¿sí? Se lo hace con definición. Nosotros vamos a utilizar más bien límites iterados y límites por trayectorias para determinar que uno de estos límites no existe o probablemente al final simplemente concluimos y decimos, bueno, no sabemos nada sobre el límite. Veamos. Estudiemos el límite cuando x1, x2, es decir, x, ¿no es cierto? Porque x pertenece a R2, entonces x tiene dos componentes, componente x1, componente x2, de x1, x2 sobre x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Esto es cuando tiende a 0, ¿no? Listo. Entonces, miren, si nosotros vemos aquí los iterados, los dos iterados nos van a salir 0 y 0, ¿sí? Y ahí ya lo harán ustedes, ¿no? Si x2 vale 0, esto nos queda 0 sobre x1. Eso es 0. Y si x1 vale 0, nos queda 0 sobre x2. Eso también es 0. Ahora, lo que podríamos hacer es probar por una trayectoria alfa que vaya desde R hasta R2 y que vaya de T hasta T, T. Pasa por 0, claro, miren ustedes que alfa de 0 es igual a 0, 0. Entonces, ahora sí, vamos a proceder a determinar el límite cuando T tiende a 0 de alfa compuesta, de la función F1. Este es F1, ¿no? Este es el campo F1, este es el campo F2. F1 es el campo que va desde R2, excepto el 0, hasta R. Este es un campo escalar que va desde x1, x2, que son las dos variables, hasta el producto x1, x2 sobre la suma de los cuadrados. ¿Ya? Entonces vamos a determinar el límite de F1, es decir, de este campo escalar, a lo largo de la trayectoria alfa. Esto es igual al límite cuando t tiende a 0. Miren, si ustedes hacen la composición y dicen que x1 es igual a x2, es decir, t, t, les va a quedar aquí t cuadrado y acá abajo les va a quedar t al cuadrado más t al cuadrado, eso es 2t cuadrado. Con t cuadrado de arriba se simplifica y nos queda 1/2. Y esto es igual a 1/2. ¿Listo? ¿Por qué hago de esta manera? Porque estos son campos escalares que ustedes ya deberían dominar. Aquí lo único que podría tal vez confundirnos es el uso de x y no de x y y, que son dos variables. Pero si yo digo que x pertenece a R2, quiere decir que x tiene dos componentes. ¿Cuáles son esas componentes? x1 y x2. Listo, entonces miren, al probar nosotros que uno de los límites no existe, es decir, de una de las componentes, este campo tiene dos componentes, nosotros podemos concluir como el límite cuando x tiende a 0 de f1 no existe. ¿Por qué no existe el límite? Porque el límite si existiera es único. Y aquí me está saliendo, miren que el límite podría ser 1/2 y el límite podría ser también 0, ¿sí? Entonces no puede ser 0 y 1/2. Entonces decimos, como el límite del campo F1 no existe, decimos que el límite del campo vectorial no existe. Y eso es todo con respecto al límite de campos vectoriales. Es decir, para estudiar límites de campos vectoriales vamos a estudiar el límite de los campos escalares asociados, ¿no? Entonces vemos
otro ejercicio, el 2. Dice, sea la función f que va de R2 en R3 un campo vectorial, ¿no? Que tiene dos variables y tiene tres componentes. Es dar la derivada de f' en el punto A1 con respecto al vector y. Miren ustedes aquí. Hay tres formas de hacer. La primera forma sería calcular por definición, ¿sí? Es decir, podrían ustedes calcular el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en a más hy menos f de a sobre h, que esto es igual al límite de lo mismo, ¿no? Que en f1, el límite cuando h tiende a 0 en f2, es decir, hacerlo por definición componente a componente. Esa sería una opción, ¿sí? La segunda opción es hacerlo con gradiente componente a componente, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es el campo 1, la derivada en el punto 1, 1 con respecto al vector 1, 2. Esto es igual al gradiente de f1 evaluado en 1, 1, producto punto 1, 2. El gradiente f1, perdón, f2 en el punto 1, 1 con respecto al vector 1, 2. Y esto es igual al gradiente de f2 en el punto 1, 1, producto punto 1, 2. Y finalmente, f3', que sería en el punto 1, 1 con respecto al vector 1, 2. Esto sería igual al gradiente de f3 en el punto 1, 1, producto punto 1, 2. Esto también deberíamos nosotros tener claro, ¿no? Entonces aquí, si nosotros ponemos f' mayúscula, ¿no? En el punto 1, 1 con respecto al vector 1, 2, esto no es más que la derivada de f1, la derivada de f2 y la derivada de f3 que ustedes calculan acá arriba. Y la tercera opción es con el jacobiano, con la matriz jacobiana de f. Entonces vamos a ver. Con la matriz jacobiana. Entonces aquí, ¿no es cierto? Nosotros vamos a decir que la derivada del campo vectorial f en el punto 1, 1 con respecto al vector 1, 2 es igual. O sea, la representación, ¿no es cierto? Porque aquí estamos hablando todo de forma matricial. Es la matriz jacobiana de f en el punto 1, 1 multiplicado por el vector en forma matricial 1, 2. Entonces, ahora este vector 1, 2, acá lo escribimos en forma matricial. Esta jacobiana es una matriz, entonces esto es un producto de matrices. El producto de matrices nos da como resultado una matriz. Sin embargo, la derivada de un campo vectorial es un vector. Aquí nosotros nos ponemos de acuerdo y vamos a usar indistintamente vectores y matrices según nos convenga. Por ejemplo, aquí tengo el vector 1, 2. No me conviene a mí multiplicar un vector con una matriz, entonces mejor al 1, 2, en lugar de ponerle de forma vectorial, le pongo de forma matricial. Al final, ustedes se van a dar cuenta que el producto de matrices es una matriz, pero yo no quiero una matriz, sino yo quiero un vector. Entonces, en lugar de escribirle a este resultado como matriz, le voy a escribir como vector. Entonces, aquí, pues, porque nos ponemos de acuerdo, nosotros podemos usar, en este caso, cuando hablamos de la derivada de un campo vectorial, podemos utilizar matriz jacobiana, este vector también de forma matricial, para que su producto nos dé un vector. Es decir, matrices y vectores les vamos nosotros a mezclar. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que si tienen ustedes un vector B, que es 1, 2, la representación matricial de ese vector es 1, 2. Entonces nosotros estos dos les vamos a usar indistintamente. Listo, copiemos entonces. Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. Hagamos una pausa de unos 30 segunditos. Si tienen preguntas, por favor.
Veamos entonces. E a la X, E a la menos Y, X a la Y. Entonces tenemos E a la X, E a la menos Y, y tenemos X por Y. Entonces de aquí miren ustedes, se tiene que la matriz jacobiana del campo vectorial F, obviamente en cualquier punto X, Y es igual. ¿Qué es la matriz jacobiana? La matriz jacobiana es una matriz cuyas filas son gradientes. Entonces voy a sacar el gradiente de E a la X. ¿Qué es el gradiente de E a la X? El gradiente de E a la X son las derivadas parciales. Entonces, la derivada de E a la X con respecto a X, E a la X con respecto a Y, 0. La derivada de E a la menos Y con respecto a X, 0. La derivada de E a la menos Y con respecto a Y es menos E a la menos Y. ¿Ya? La derivada de XY con respecto a X es Y y la derivada de XY con respecto a Y es X. Y ahí tienen ustedes la matriz jacobiana del campo vectorial F en cualquier punto. Entonces, ahora sí vamos a decir que F' en el punto 1, 1 con respecto al vector 1, 2 no es más que la matriz jacobiana evaluada en 1, 1. ¿Qué quiere decir evaluado en 1, 1? Donde tengo X pongo 1, donde tengo Y también pongo 1. Entonces aquí me quedaría E, aquí me queda 0, 0 menos D a la menos 1. Perdón chicos, a ver. Y si X y Y valen 1, entonces aquí va 1, 1. Y esto en producto punto, o no producto punto, perdón, estoy mal, en producto matricial, ¿no? Con 1, 2. Miren ustedes que este producto me da una matriz. ¿Qué va a ser? E0 por 1, 2, me queda solamente E. ¿Sí? Coma, miren ustedes que estoy haciendo el producto matricial y acá me está saliendo un vector. Estoy mezclando vectores y matrices. Después 0 y aquí me queda menos 2E a la menos 1. Y finalmente 1, 1 por 1, 2 nos queda 3. Y ahí tienen ustedes el resultado. La derivada de un campo vectorial es un vector. La derivada de un campo escalar es un escalar. Ahí escogen ustedes cuál forma les gusta más. Acá con el límite nos vamos a complicar. Peor, si con estos límites de campos escalares nos vamos a complicar, peor meterse con el límite de un campo vectorial. Esto podrían hacerlo porque por ahora ustedes están más familiarizados con campos escalares, entonces para ustedes sacar los gradientes es súper fácil, podrían hacerlo así, pero les pido que poco a poco nos vayamos familiarizando con esta forma y con la derivada de un campo vectorial y con la matriz jacobiana. Listo. Vamos qué ejercicio tenemos planteado por ahí. Bueno, aquí miren, aquí en su hoja de ejercicios está resuelto, ¿no es cierto? Miren con el límite. Interesante sería que lo vean y nos sale justamente E menos 2D a la menos 1 y 3, que es lo que nosotros habíamos obtenido, ¿no? Este ejercicio es interesante, miren. Nos dice, dado el campo vectorial F, suponiendo que F es diferenciable, es decir, que existe el gradiente, ¿no es cierto? Aquí cuando yo digo supongamos que F es diferenciable, no hay discusión de que existe el gradiente. Calcular la derivada de f en el punto 1, 1. Entonces, ustedes deberían decir, a ver, profe, la derivada en un punto no es posible calcular porque falta la dirección. Correcto. La derivada de un campo escalar o de un campo vectorial en un punto depende de la dirección. Entonces, nosotros vamos a decir esto. La derivada de f en el punto 1, 1 es un campo vectorial igualito a este, de R2 en R2, que depende de quién, depende de la dirección. Y esto es igual a la matriz jacobiana de f en 1, 1 por el vector b que tiene dos componentes b1 y b2. Esto podrían desarrollarlo un poquito más y decir, bueno, la matriz jacobiana de f en cualquier punto x, y es la siguiente. ¿Qué es la matriz jacobiana? Gradientes en sus filas. Entonces, x cuadrado menos y derivado con respecto a x, 2x con respecto a y menos 1. Perfecto. Ahora sí, xy con respecto a xy con respecto a y, x. Perfecto. Entonces, miren ustedes que el campo F1 ha sido igual
perdón, la derivada del campo F, ¿sí? En el punto 1, 1, ha sido igual a la matriz jacobiana, evaluada obviamente en 1, 1, ¿no? Otra vez, donde tengan X ponen 1, donde tengan Y ponen 1. Y nos quedaría 2 menos 1, 1, 1 por el vector B1, B2. Noten entonces ustedes que la derivada de un campo vectorial en un punto, al final, depende de la dirección. Y si ustedes quieren hilar más fino, esto les va a quedar 2B1 menos B2, B1 más B2. Noten ustedes entonces que la derivada de un campo vectorial en un punto, al final, depende de la dirección. ¿Sí? Y en campos escalares exactamente lo mismo. La derivada depende del vector. Digo dirección o del vector porque yo no sé si B1 o B2 es unitario o no. Entonces puede ser que sea unitario, diríamos dirección. Si no es unitario, decimos con respecto. Pero sabemos que a la larga la derivada de un campo escalar o vectorial en un punto depende del vector dirección o del vector con respecto al cual estamos derivando. Miren ustedes, esto es importante que ustedes vayan más o menos analizando. La derivada de un campo escalar tiene exactamente la misma dirección, la misma dimensión. Y la derivada de un campo vectorial tiene exactamente la misma dimensión. Listo, ejercicio. Bueno, aquí está algo similar con H y con K. Aquí lo mismo, ¿no es cierto? El ejercicio 4 es muy similar. Hagamos nosotros el ejercicio 5. Aunque, a ver, un ratito. No sé si hablé de esto. Si no hablé, ya no podemos seguir. Derivadas. Creo que de esto todavía no hablé. Déjenme ver qué les di en teoría. Y supongo que los otros grupos tampoco vieron. Justo vimos solo hasta ahí. Bueno, voy a hacer solo un ejercicio más y pasamos al taller porque no puedo seguir sin los insumos de la teoría. Voy a hacer el ejercicio. Déjenme ver qué más hay aquí. Esto no. Peor. No. Vamos a hacer un ejercicio más. Este es un grupo 8. Tenemos clases mañana. Con la clase de mañana podríamos ya hacer ejercicios del día miércoles. Está bien. Hasta este y pasemos a nuestra actividad. Esto todavía no hemos visto en la clase de teoría. Sin embargo, les voy a indicar brevemente cómo podríamos hacer esto. Dice, dados los campos vectoriales G y F, determinar el jacobiano de F compuesto por G en 1, 2. El jacobiano de F compuesto por G se refiere a F compuesto por G'. Es decir, el jacobiano, como estamos viendo acá arriba, miren ustedes, el jacobiano es el representante de la derivada. Cuando yo digo derivada en un punto, automáticamente pienso en el jacobiano. Como aquí, ¿no? Derivada en un punto, pienso automáticamente en el jacobiano. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a resolver o a sacar la derivada de la composición, básicamente estamos diciendo la matriz jacobiana de la composición. Y como sabemos regla de la cadena, la derivada de una composición viene dado por la derivada del primero igualado en el segundo por la derivada del segundo. Pero aquí viene de nuevo, ay, perdón, es F o G, sí está bien. Aquí viene de nuevo. Ya, yo entiendo que el jacobiano es el representante de la derivada, por eso cuando digo jacobiano de F o G es equivalente a decir F o G'. Pero yendo en el otro sentido lo mismo, pues. Cuando yo digo F', lo que realmente estamos diciendo, miren aquí. F'
O sea, esto también ustedes le podrían escribir de la siguiente manera. Esta es la derivada. A ver, no, mejor así. Esta es la derivada en el punto 1, 1. Esto también podría ser escrito como la derivada de f en el punto 1, 1 evaluado en b. ¿Sí? Entonces, miren ustedes cómo entiendo yo esto. Yo entiendo que la derivada del campo f en el punto 1, 1 depende de b. Por favor, copien estas ideas antes de hacer el ejercicio 5. Insisto, la derivada de un campo vectorial en un punto depende del vector, depende de la dirección. Y eso estoy poniendo acá. La derivada de f', ¿no? En el punto 1, 1 depende de b. Por ejemplo, voy aquí ya que tenemos tiempo. Por ejemplo, yo podría decir la derivada de f en el punto 1, 1 evaluado en 2, 3. Igual, entonces miren, quiere decir que si está evaluado en b, depende de B1 y de B2. Entonces ahora está evaluado en 2, 3, quiere decir que B1 es 2 y que B2 es 3. Veamos. 2B1, que sería 2 por 2, 4, menos B2 sería 1. Y aquí la suma de los dos sería 5. Listo. Entonces ustedes tienen aquí, ¿no es cierto?, la derivada del campo f en el punto 1, 1 con respecto al vector 2, 3. Entonces acá, cuando yo digo f' de g, realmente me refiero a ¿qué? Al jacobiano de f evaluado en g. Producto punto, el jacobiano de g. Listo, y ahí tengo la regla de la cadena, miren. La derivada de una composición no es más que la derivada del primero evaluado en el segundo por la derivada del segundo. Entonces vamos sacando esto. ¿Cuál es el jacobiano de f' en cualquier punto x, y, z? Igual. Jacobiano de f en cualquier punto x, y, z son las derivadas, son los gradientes de estos campos, ¿ya? Que depende de tres variables, ¿no? Entonces vamos a ver. X cuadrado menos y derivado con respecto a x, 2x, de respecto a y, menos 2y. Y como no hay z, la derivada sería 0. La segunda componente, x y z, con respecto a x me queda yz, con respecto a y me queda xz, y con respecto a z me queda xy. Y finalmente, el último campo, que sería este de acá, derivado con respecto a x, 2x, con respecto a y, 2y, y con respecto a z, 1. Hasta ahí tengo, miren, el jacobiano de f en cualquier punto x, y, z. Ahora quiero el jacobiano de f evaluado en g TRS. ¿Qué quiere decir? Miren ustedes, aquí ya tenemos que ir pensando en la composición de funciones. El jacobiano de f aquí está evaluado en x, y, z. Ahora le quiero evaluar al jacobiano de f, le quiero evaluar en g. Es decir que mi primera componente ya no es x, sino que mi primera componente es r más s. Mi segunda componente ya no sería y, sino sería r menos s. Y la tercera componente z sería r por s. ¿Ya? Igual, veamos. ¿Qué tengo aquí? 2 veces la primera componente, entonces 2r más 2s. Después tengo menos 2 veces la segunda componente, que sería y, ¿no es cierto? Como es menos 2, me queda menos 2 por menos s, 2s menos 2r. Y finalmente, 0. Después tengo el producto de la segunda y la tercera componente. Entonces veamos, la segunda y la tercera sería el producto de estos dos, ¿no es cierto? rs por r cuadrado s menos rs al cuadrado. Ahí tienen el producto de la segunda por la tercera. Después tienen el producto de la primera por la tercera. Entonces, rs que multiplica r más s. Es decir, rs que multiplica r más s. Me queda
R cuadrado por S más R por S al cuadrado. Y finalmente el producto del primero con la segunda, que sería, miren, la diferencia de cuadrados. R más S, R menos S, que sería R cuadrado menos S al cuadrado. Listo. Ahora tienen otra vez 2x, miren, otra vez 2R más 2S, que ya tienen acá arriba. Después tienen el mismo de arriba, pero negativo, entonces sería 2R menos 2S. Y finalmente tienen aquí un 1. Y a este le vamos a hacer producto punto por el jacobiano de G. Veamos cuál es el jacobiano de G. De nuevo, el jacobiano de G es el gradiente de cada uno de estos campos. Y miren ustedes, el primer campo vamos a derivar solo con respecto, acá miren, derivé con respecto a 3 variables, x y z. Acá voy a derivar con respecto solamente a R y S. Derivado con respecto a R1 con respecto a S1. Este derivado con respecto a R1 con respecto a S menos 1. Y finalmente con respecto a RS y con respecto a SR. Y ahí tienen ya ustedes, miren ustedes, F o G derivado en cualquier punto RS. Claro, porque miren ustedes, si F depende de G y G depende de R y S, F o G dependen de R y S. Si ustedes tienen F que depende de X, perdón, de R en R, y tienen que X va a X cuadrado, y tienen G que va desde R hasta R, y tienen T hasta seno de T, miren ustedes que la composición F o G es seno de T al cuadrado. Entonces, la composición depende de T. Lo mismo acá. La composición de F o G, como F depende de G y G depende de R y S, la composición de F con G depende de R y S. ¿Y qué es? El jacobiano del primero evaluado en el segundo por el jacobiano del segundo. Y ahí sí ya les tocará a ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué dimensiones tiene este? Este es 3 por 3, este es 3 por 2. ¿No es cierto? Ya, entonces aquí les va a salir una matriz 3 por 2, ¿no? Ahí sí ya ustedes hacen este producto. Que no debe ser difícil mentalmente, ¿no? Aquí les va a quedar la suma de estos dos por este 1, 1, y les va a quedar 4S. Acá les va a quedar la diferencia de estos dos, ¿sí? Porque este va por 1, este va por menos 1, entonces les queda este menos este, y les queda 4R. Después podemos bajar a este de acá. Bueno, sí, tal vez toque escribir algo por ahí para llevar los cálculos, ¿no? Pero listo. Es algo que ustedes ya pueden hacer. Entonces, este ejercicio básicamente lo que nos indica es la regla de la cadena, que no hemos visto, pero de esta manera lo vamos a ver en la clase de teoría. El jacobiano de la composición es equivalente a decir la derivada de la composición, porque entiendo que en campos vectoriales el jacobiano es el representante de la derivada. De esa manera, cuando ustedes hacen la derivada de una composición y dicen derivada del primero en el segundo por la derivada del segundo, es jacobiano del primero por el jacobiano del segundo. Y lo que hay que ir practicando es cómo determinar el jacobiano. El jacobiano es una matriz de derivadas parciales, una matriz de gradientes. Ahora, ¿qué dimensión tiene
el jacobiano. El jacobiano tiene la dimensión, en este caso, 3 por 3, es decir, el jacobiano va en este sentido, es 3 por 3. En este caso, miren, será 3 por 2, que es lo que escribí aquí, ¿no? 3 por 2. Entonces, siempre ustedes acuérdense el jacobiano, la matriz jacobiana, ustedes pueden adelantarse a la dimensión que van a tener yendo en este sentido. 3 por 3 y en este caso sería 3 por 2, que es lo que tienen aquí. 3 por 3 y 3 por 2. Y claro, en este producto lo que a ustedes les quedará es una matriz 3 por 2. Que justamente esta sería la dimensión de la composición, miren ustedes. Cuando ustedes tienen una F que va de R3 en R3 y tienen G que va de R2 en R3, nosotros tenemos que verificar que esto se cumple. Sin embargo, la composición F con G va en este sentido, que sería de R2 a R3. Y el jacobiano de F o G tiene la dimensión 3 por 2, que es justamente lo que ya nos había salido acá arriba. Inge, una pregunta. Dime. Cuando se saca ya esa matriz, pero arriba creo que nos decían un punto, 1,2, después se le evalúa. Ah, dicen 1, 2, claro. Es decir, que aquí tú tienes la matriz jacobiana en RS y después te tocará donde tengas R, ponerle un 1 y donde tengas S, ponerle un 2. Correcto. Sí. Aquí te quedaría, ¿no es cierto? 4S, es decir, 4 veces 2 te quedaría 8 y 4 veces R, que es 4 veces la primera componente, si la primera componente es 1, te queda 4. Y lo mismo haces para estos. Correcto. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, Inge, gracias. Ok. Eso sería todo con estos ejercicios. ¿Sí? La clase de teoría de mañana es importante para poder hacer los ejercicios del día miércoles. No sé si tiene alguien alguna otra pregunta. Bueno, vamos a hacer una pausa. Bueno, yo ya me despido. Voy a habilitarles a las 10 de la mañana. Va a estar habilitado el control. Sí, es un control de unas 10 preguntas. Es bastante sencillo. ¿Sí? Van a tener para esto unos... Ya ahorita voy a abrir el tiempo de 35 minutos más o menos. ¿Sí? Por favor, no se olviden de poner también el número de grupo. ¿Sí? Es importante saber en qué grupo está. Listo, chicos. No sé si queda alguna duda. Si no, me despido. ¿Tiene alguna pregunta alguien? Bueno, tómense una pausa de 8 minutos. A las 10 de la mañana cumplan su actividad y nos vemos el día miércoles. Sí, chicos, una buena semana. Cualquier duda, estoy pendiente de Teams y seguimos conversando. Sí, chao, chao.